Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos, qué gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Abigail Calle y el día de hoy vamos a estar compartiendo el libro de Números, capítulo 1, desde el versículo 47 al 54. Y vamos a darle una lectura a este fragmento del libro de Números del capítulo 1. Así que acompáñenme con sus Biblias, o si está escuchando desde donde está bien. Dice así, capítulo 1, versículo 47. Pero los levitas por sus familias no fueron registrados junto con ellos, porque Jehová le había dicho a Moisés: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni harás el censo de ellos entre los hijos de Israel, sino que confiarás a los levitas el tabernáculo del testimonio, con todos sus utensilios y todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Pero los levitas acamparán alrededor, cada uno en su campamento y cada uno junto con su bandera según el orden de sus ejércitos. Acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no se desate la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la custodia del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Entonces, vamos a ver un poquito del contexto de Números, como a recapitular un poco lo que habíamos estado viendo los días anteriores. Había pasado ya un año después del Éxodo en el Sinaí, donde se encontraban los israelitas después de haber salido de Egipto. Reciben los 5 elementos básicos para la vida espiritual. ¿Qué es lo que reciben ellos? La ley, el pacto, las instrucciones para el tabernáculo, el sacerdocio y los sacrificios, ¿no? Para levantar y adorar correctamente a Dios. Ahora, el libro de Números, ¿cuál fue el propósito, no? Porque en el capítulo 1 pues se habla de muchos números y se nombran muchas personas. ¿Cuál era el propósito del censo dentro de este capítulo que estamos pues estudiando y meditando en estos días? Bueno, era primero conocer los hombres disponibles que tenían para la guerra, porque recordemos que el pueblo de Israel se estaba preparando para poder entrar a la tierra prometida, tierra que ellos tenían que conquistar. Entonces se habla pues de que estaban necesitando organizarse militarmente para hacer frente a lo que venía más adelante. Otro propósito era distinguir el padrón civil del religioso y asegurar pues los registros genealógicos para el futuro, porque si nos damos cuenta en el Nuevo Testamento hay una genealogía, ¿verdad? En el libro de Mateo. Bueno, pues todos estos registros sirvieron para un futuro poder tener obviamente registrado todo lo que, o sea, la genealogía hasta Jesucristo. Bueno, ¿qué tribu no se contó entre las demás? Como vemos, todas las tribus fueron censadas excepto una. La tribu de Leví estaba consagrada exclusivamente para el servicio del tabernáculo. ¿Y qué función cumplían los levitas mientras el pueblo, o sea, las demás tribus estaban en la guerra? Pues los levitas tenían la función de interceder ante Dios y custodiar el tabernáculo. Ahora, ¿por qué no estaban incluidos? Porque los levitas habían sido apartados para el servicio de Dios en el cuidado del tabernáculo, ¿no? Entonces vemos que Dios, en vez de tomar a todos los primogénitos, elige en realidad una sola tribu en sustitución de todos los primogénitos
para este tipo de servicio. Los levitas debían servir y atender todas las necesidades del tabernáculo, ¿no? En este caso, vemos que hay una realidad que se ve reflejada hoy en día también. Si bien es cierto, ellos tenían una función específica y las demás tribus tenían otra función militar que cumplir, hoy en día también, ¿no? Como miembros de una congregación, cada uno tiene funciones específicas, ¿no?, que cumplir. Pueden ser diferentes, pero somos, como dice el Nuevo Testamento, no somos un solo cuerpo con diferentes funciones, y cada quien tiene un ministerio distinto, digamos, que cumplir, ¿no? Y eso es lo que nos une, esas diferencias que tenemos entre hermanos, pero esas diferencias buenas, ¿no?, que nos ayudan a seguir creciendo como ministerio y como reino de Dios. Entonces, en el versículo 50, porque recordemos que estamos en el capítulo 1, voy a volverlo a leer. Dice: cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno a su bandera según sus ejércitos. Entonces, en este fragmento de la palabra, de los versículos que hemos estado leyendo, la palabra que se usa para el tabernáculo es Mishkan, que significa morada, tabernáculo, ¿no? Eso quiere decir que la presencia de Dios no solamente estaba presente allí, sino que habitaba. O sea, Dios había hecho morada dentro de su pueblo, y Él habitaba y moraba allí, o sea, en medio de ellos, ¿no? El tabernáculo era un símbolo, y la nube que tenía alrededor era un símbolo de la presencia de Jehová. Y si nos damos cuenta y leemos Juan 1:14, dice: el verbo habitó entre nosotros, ¿no? Y esa misma palabra habitar, pues si se busca en el original, quiere decir también puso su tabernáculo entre nosotros, ¿no? Y es lo que hoy podemos ver, ¿no?, que Dios habita en nosotros. O sea, nosotros también somos morada de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Él está entre nosotros, ¿no? Y como Él estuvo viviendo y habitando dentro de su pueblo, pues Él también habita con nosotros. Y Él prometió eso, ¿no?, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, seguimos avanzando entonces con este pequeño devocional. La frase tabernáculo, ya que estamos hablando del tabernáculo, pues era donde se encontraba la presencia de Dios. Tenía divisiones, se encontraba el arca de pacto, y la función que tenían los levitas era poder cuidar de esto, ¿no? La frase tabernáculo del testimonio, que lo encontramos entre el versículo 50 y 53, pues se refiere a que las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí se guardaban dentro del arca del tabernáculo, o sea, dentro del arca, ¿no? Ahí estaban guardadas, y don Moisés pone testimonio en el arca, ¿no? Se llama de esa manera. Ahora, y aquí hay una enseñanza bastante interesante que podemos destacar de este fragmento, porque el testimonio, o sea, el tabernáculo y el testimonio y el pacto que Dios le había dado, habitaba dentro de este campamento, como recordatorio de que Dios estaba presente, ¿no? Su presencia estaba allí, pero también como recordatorio de que ellos tenían que obedecer a Dios, porque el Señor les había mandado los mandamientos y las leyes para que ellos pudieran obedecer a Dios. Lo que Dios le pedía y le recalcaba siempre a su pueblo era la obediencia, ¿no? Siempre le decía: si ustedes obedecen, van a recibir bendición, o si ustedes obedecen mis mandamientos, van a ser benditos, ¿no? Entonces, creo que en parte el hecho de que Dios habitara en medio de ellos era como la promesa de que Dios estaba con ellos, pero también el hecho de que la ley estuviera también en medio de ellos era como un recordatorio de la obediencia que ellos debían tener
para poder lograr lo que Dios les estaba prometiendo también, que era alcanzar la tierra prometida y muchas promesas que les había hecho a este pueblo elegido. Entonces, recordando, ellos tenían una función, ¿verdad? La tribu de Leví tenía una función: es mantener, armar, desarmar, trasladar el tabernáculo, acampar también alrededor del tabernáculo porque se cuidaba también al pueblo de la santidad de Dios, ¿no? Sabemos que es un Dios santo y hay un versículo que habla de esto, ¿no? Y el extraño que se acerque morirá. O sea, la santidad de Dios era tan grande y tan hasta el día de hoy que no podemos como comprender, pero el extraño que se acerque morirá, ¿no? Entonces vemos también el cuidado de Dios al designar a este pueblo elegido, o sea, esta tribu elegida para este servicio, pero también para cuidar a las demás tribus que estaban pues habitando alrededor del campamento. Entonces hay tanto aprendizaje de este pasaje, hermanos, que uno dice, bueno, ¿y qué puedo sacar de esto para la vida, no? ¿Qué puedo aprender de esto? Bueno, sé que el pueblo de la tribu de Leví estaba designado para el servicio, pero vemos que en este libro se habla mucho, ¿no?, de esta palabra, servir, ¿no? Cada quien tiene una función específica, cada quien tiene algo que cumplir y se habla del servicio, ¿no? Cada persona, como nosotros, tenemos un propósito único. Tal vez lo que yo hago no lo hace otra persona y viceversa, ¿no? Así como los levitas tenían una función especial y diferente de las demás tribus, pues en la vida cada persona tiene habilidades y responsabilidades únicas, ¿no? No todos podemos hacer lo mismo para contribuir con el ministerio de Dios, sino que Dios nos ha dado a cada uno una particularidad que nos une de alguna manera, ¿no? Como habíamos dicho, el servicio era clave en este libro, lo vamos a ver también a lo largo que vayamos avanzando. Los levitas no peleaban en las batallas, ¿no? Pero su trabajo era fundamental para la relación entre Dios e Israel. Ellos tenían una tarea sumamente especial y a veces el servicio que parece menos visible, digamos, es el que sostiene a toda una comunidad, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a interceder, digamos, en lo secreto, en lo que nadie nos ve, por la iglesia, por los pastores, por los misioneros, por la gente que está en el servicio de Dios también? Y a veces eso, ¿no? A veces el servicio que parece menos visible es el que sostiene muchas veces a las personas también, la oración. Y otra cosa importante que me gustaría resaltar de este pasaje es la importancia de la obediencia y la disciplina, ¿no? La disciplina que siempre nos enseñan desde pequeño, ¿no? Desde que vamos al colegio, a tener un orden, a tener un horario, a poder hacer las tareas. Como desde pequeños estamos siendo formados para ser personas con disciplina, y la disciplina muchas veces supera el talento, ¿no? Eso es frases que a veces voy recordando en el camino, porque una persona disciplinada tiene orden y logra cumplir sus metas. Entonces, la importancia de la obediencia y la disciplina para este pueblo, ¿no? Los israelitas hicieron todo conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Y así concluye este capítulo. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Esto nos enseña que la importancia de acatar lo que Dios nos manda, ¿no? Y también ser nosotros responsables con la tarea que se nos da, ¿verdad? Para poder cumplir con lo que Dios nos ordena, ¿no? Si Dios nos da una función, una tarea específica, es como, bueno, voy a organizarme con disciplina para obedecer lo que se me está encomendando, ¿no? Y seguir principios, ¿no?, que tenemos, porque eso nos va a traer estabilidad también a nuestra vida y nos va a servir para muchas cosas. Entonces, a modo de resumen, pues vemos que Dios le da una función específica a cada tribu, ¿verdad? Y qué tan importante era para ellos poder ahora desempeñar su servicio al Señor y prepararlos para la conquista de Canaán, ¿no? Creo que se asemeja mucho a la vida del creyente, ¿no? Creo que podríamos decir que nos encontramos en esa preparación
¿no? En esa batalla, porque diariamente también en nuestra vida personal, muy aparte del servicio de Dios, también podemos atravesar batallas, ¿no? Y Dios nos prepara también para esas batallas, nos ayuda en esas batallas que nos toca a veces pelear solos, a veces pelear acompañados, pero sabemos que nuestro destino no es este, sino que nuestro destino es la eternidad con el Señor, ¿no? Es esa tierra prometida que el Señor nos ha dado a conocer, ¿no? A través de su palabra, y que sabemos que vamos a llegar un momento allá. Así que este tiempo que Dios nos permite poder estar en el lugar donde nos encontremos, hagamos las cosas con excelencia, sirvamos al Señor de todo corazón, y teniendo esa esperanza de que el Señor nos acompaña, está con nosotros, y sigamos obedeciendo su palabra, ¿no? Que llega un momento en que digamos: y los hijos de Israel, o tu nombre, ¿no? O Abigail, digamos, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jehová, y así lo hizo, ¿no? Entonces, hermanos, eso, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno, así como lo ha sido para mí también, y oramos para que el Señor pueda también ayudarnos a recordar esto por estos días que estamos leyendo este hermoso libro. Señor, te doy gracias por ese tiempo, por permitirnos, Señor, tener la libertad de poder leer tu palabra. Gracias, Dios, porque a pesar de que Dios, tú nos enseñas estas cosas en tu palabra, Señor, sabemos que podemos atesorarla en nuestro corazón, Señor, y aplicarlas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser personas de bien, personas y siervos tuyos que hacen las cosas correctamente, Señor. Y ayúdanos a recordar, Señor, que tu presencia habita con nosotros, está con nosotros. Y esa es una promesa que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos a recordarla, Señor, y a seguir haciendo tu voluntad. A obedecerte, Señor, y a trabajar las cosas con responsabilidad, con disciplina y obediencia, Señor Jesús. Sobre todo también con amor, porque sabemos que las cosas lo hacemos para ti. Gracias, amado Dios, por tu inmensa bondad en nuestras vidas, Señor, y por acompañarnos en este camino también de la vida que nos has regalado. En tu nombre, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno y nos encontramos en otra oportunidad. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.